Introducción al estudio de la anatomía veterinaria. ¿Cuál es el objetivo de esta introducción? Es identificar y analizar y describir la forma, estructura y relaciones de los diferentes órganos que integran el organismo animal, clasificándolos según sus funciones u origen embrionario. Así tenemos varias especies animales. Tenemos a lo que son los equinos, que equivale a lo que son los caballos o los equinos, los bovinos, que equivale a lo que son las vacas, ovinos, lo que son las ovejas, porcinos, los que son los cerdos, perros, que corresponden a los caninos, gatos, que corresponden a los felinos, y las aves, que corresponden a lo que son las aves de corral. Vamos a ver lo que es la definición de la anatomía. La anatomía es una ciencia, rama de la biología, que estudia la forma y estructura de los organismos. Viene del griego ana, que quiere decir a través, y de tomé, corte, que quiere decir ir a través del corte. La anatomía microscópica, que se encarga de estudiar la histología, y la anatomía macroscópica, que es la que atañe a nosotros, que estudia la forma de los organismos. La anatomía se divide en tres. Uno, que es la anatomía comparada, que describe la estructura de los animales estableciendo similitudes y diferencias entre uno y otro. Así pues, nosotros estudiamos la anatomía por una parte del caballo y sus diferencias con los bovinos, sus diferencias con los caninos, sus diferencias con los cerdos, etc. Tenemos una que es la anatomía especial, que es la que estudia una sola especie, como ejemplo la hipoanatomía, que se dedica al estudio única y exclusivamente de los equinos o de los caballos. Y la anatomía veterinaria en general, que es la que estudia la forma y estructura de los animales domésticos. La anatomía veterinaria es la que nosotros vamos a estudiar. Estudiaremos lo que es la forma y estructura de todos los animales domésticos. Los métodos de estudio que se tienen para estudiar la anatomía. Está el método sistemático, el método topográfico y el método de disección. El método sistemático es el que analiza por órganos, aparatos, sistemas orgánicos. El método topográfico es el que estudia al animal por regiones o por planos anatómicos. Y la disección, que es aquella que es la anatomía práctica, es la que se estudia en sala de disecciones. Bien, la anatomía para su estudio tiene varias ramas, se divide en varias ramas. Primero tenemos la osteología, que se encarga del estudio de los huesos, la sindesmología, que se encarga del estudio de las articulaciones, la miología, que se encarga del estudio de los músculos, la esplagnología, que se encarga del estudio del aparato digestivo, del respiratorio y del urogenital, el sistema glandular, que se encarga del estudio de todo lo que es el sistema de secreción interna y externa de las diferentes glándulas, la angiología, que se encarga del estudio del corazón y todas sus arterias y todos sus ramales, el sistema linfático, que se encarga del estudio de la linfa, la neurología, que se encarga del estudio nervioso de los nervios, y la anestesiología, que se encarga del estudio de todo lo que es el pelo, la piel, etc. Para estudiar anatomía hay que conocer lo que es la planigrafía veterinaria. Quiere decir que el animal lo vamos a dividir en varios planos que son imaginarios. Primero vamos a tener a lo que es el plano sagital medio, que es el que divide al cuerpo del animal en dos partes iguales, una derecha y una izquierda.
Luego tenemos el plano frontal, que también divide el cuerpo del animal en dos partes iguales, pero aquí frontalmente, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y tenemos el plano transversal, que también divide el cuerpo en dos partes iguales, que son adelante y hacia atrás. También tenemos términos topográficos. Vamos a tener la localización de estructuras en el cuerpo del animal estando parado en sus cuatro patas, en sus cuatro miembros. Así tenemos lo que es del animal, de la parte media hacia adelante, lo que se llama craneal. Todo esto es parte craneal. Hacia atrás, de la parte media hasta la base de la cola, es caudal. Todo lo que está hacia adelante es craneal y lo que está hacia abajo es caudal. Tenemos lo que es la parte dorsal, que es la que está hacia arriba, hacia la columna vertebral. Y la parte ventral, que es la que está hacia abajo de la columna vertebral. Tenemos en las patas también la parte palmar, que es la parte de atrás de las patas, y el plano dorsal, que es la parte de adelante de las patas. Y tenemos lo que es la proximal, lo que está cerca de, y distal, lo que está distante de. La anatomía, como les decía, estudia lo que son aparatos y sistemas. Primero vamos a recordar cómo se encuentra dividido el cuerpo del animal. La base de la estructura y morfología animal son las células, que es una unidad estructural y fisiológica. La célula, la unión de células va a formar tejidos, que es el conjunto de células con una función específica. Así tenemos tejido hepático, tejido nervioso, tejido pulmonar, etc. La unión de tejidos va a formar órganos, que es un conjunto de tejidos con funciones específicas individuales y en conjunto. Así tenemos los órganos como es el estómago, el corazón, los riñones, etc. La conjunción de órganos va a dar origen a los aparatos, que es un conjunto de órganos con distintos tipos de tejido y función compleja. Así tenemos al aparato digestivo, el aparato respiratorio, al aparato cardiovascular, etc. Y el conjunto de aparatos va a dar origen a lo que es un sistema, que es un conjunto de órganos con el mismo tipo de tejidos que efectúan una función compleja y completa, como el sistema circulatorio, el sistema digestivo, etc. Así como vimos las ramas de la anatomía, pues vamos a ver que la primera rama de la anatomía es la osteología, que se encarga del estudio del esqueleto animal, de los huesos que componen el esqueleto animal. Después tenemos la sindesmología, que es la que se encarga del estudio de las articulaciones. También la sindesmología se conoce como artrología y es el estudio de la unión de un hueso con otro. La unión de un hueso con otro se llama articulación y esto estudia la sindesmología. Después tenemos lo que son los músculos que se encuentran forrando a los huesos, ¿verdad? Los músculos son muchos en el organismo animal y el estudio de estos músculos lo va a hacer la rama de la anatomía llamada miología. Después tenemos la esplagnología, que se encarga del estudio del sistema digestivo. El sistema digestivo es el sistema que se encarga de la digestión en los animales. Así tenemos un sistema digestivo en monogástricos, un sistema digestivo en poligástricos y un sistema digestivo en aves. El sistema monogástrico está en aves y en perros, y en caninos, etc. Y en bovinos tenemos el poligástrico. El sistema respiratorio, que es el que se encarga de efectuar los fenómenos de la respiración, del intercambio gaseoso, convertir
el aire en oxígeno para que las células se lleguen a oxigenar. El sistema urogenital, que es el sistema urinario que se encarga de elaborar la orina, y genital, que es los aparatos reproductores tanto en la hembra como en el macho. Aquí tenemos los órganos urinarios, el aparato reproductor de la hembra y el aparato reproductor del macho. La glándula mamaria, que es un anexo al aparato reproductor de las hembras, que todas las hembras la tienen, que es para elaborar la leche y poder amamantar a sus crías. Tenemos el sistema glandular, ¿verdad? Que es un conjunto de glándulas, vamos a ver la palabra, que se encargan de crear hormonas para el funcionamiento del organismo. Tenemos el corazón, que estudia la angiología, el corazón y los vasos sanguíneos, que se encargan de llevar la sangre, bombearla a todo el organismo, bombearla a los pulmones para que se oxigene, etc. Este es el corazón y los vasos sanguíneos. Tenemos el sistema linfático, que es un mecanismo de defensa que a través de la linfa se encarga de crear defensas contra agentes extraños que puedan penetrar en el organismo. Tenemos el sistema nervioso, cuya base es el cerebro, el cerebelo, etcétera, ¿verdad? Y todas sus ramificaciones, que son los nervios. Tenemos los órganos sensoriales y tegumento común. El tegumento común es lo que es la piel, y los órganos sensoriales como el ojo.